y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Le doy gracias a mi Dios por la oportunidad que me da de presentar una verdad, de enseñar su palabra. Y gracias, me siento muy honrado y privilegiado por Dios el haber sido escogido para un ministerio que en relación a la enseñanza bíblica. Una verdad, presentar una verdad no es fácil. O sea, el que usted diga que es pastor hasta cierto punto es fácil porque no hay que demostrarlo. Pero el que usted diga que es maestro, las cosas cambian porque tiene que demostrarlo. Colóquese, párese, diserte, enseñe. A ver hasta dónde está en verdad el ejercicio de la maestría, de la enseñanza, el llamado de Dios y el conocimiento. De modo que le doy gracias a Dios por este privilegio y honra que me da de ser un maestro y darme unos niveles de iluminación en lo que está revelado en las Escrituras. Verdades que forman un carácter de la iglesia, porque a eso fuimos llamados nosotros los 5 ministerios, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es el ministerio de la reconciliación, para que la iglesia se mueva en el ejercicio de ir y proclamar las verdades, no solamente con dichos, sino con hechos. En esta oportunidad quiero tratar o desarrollar un tema acerca de lo que no es la santidad. La mejor forma de enseñar lo que es santidad es exponer lo que no es la santidad. La santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. La santidad, además de tener que ver con principios, está muy relacionada con el motivo del corazón. Esto va más allá de lo que tienes o no tienes que hacer. Es cierto, estamos claros y estamos por entendido que la santidad tiene que ver con hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida que a su vez pasan a ser principios para la vida. Pero sobre todas estas cosas está el motivo del corazón, que es lo que indica el carácter de las cosas. Es decir, no es lo que haces lo que caracteriza el pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. O sea, el origen del pecado nace del motivo y la intención del corazón que conduce a la persona a la premeditación y a la alevosía. El ejemplo más claro lo tenemos en Satanás, que sus acciones fueron producto de sus intenciones, de lo que nació en su corazón. Así lo registra el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versos 14 al 17. Dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todo tu camino desde el del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Jesús dijo, por otra parte, tratando el tema del pecado como intención más que como hecho, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que las malas acciones y los adulterios nacen en el corazón del hombre. En Mateos, el capítulo 12, el capítulo 33 al 35 está registrado. Dice, cito, esto es un discurso que Jesús da. Dice, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o hace el árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón, oiga, toma en cuenta el término corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, del mal tesoro que está en su corazón. En Mateos, el capítulo 15, versos 17 al 20, también registra un discurso que Jesús da. Dice, ¿no entendéis
que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, observe el término corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que salen del corazón. ¿Oído bien? Entonces, más que hechos, motivo. Le interesa a Jesús más el motivo que los propios hechos, aunque no deja de tomar en cuenta los hechos. Entonces, según el pensamiento de Jesús, la intención es más determinante para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado, no dejando de tener importancia para Dios la acción del pecado, porque ella determina daños que también serán tomados en cuenta en el juicio, serán tomados en cuenta por Dios. En la mayoría de las veces que aparece el término corazón en las Sagradas Escrituras, que es el término cardía del griego, donde se deriva cardiología, cardiopatía. En la mayoría de las veces que aparece el término corazón en las Sagradas Escrituras, lo hace haciendo referencia, es al motivo. El proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, tus motivos, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. En Hechos, Esteban, en su discurso, da testimonio de cómo los hebreos, estando en el desierto, tenían su corazón, oiga, su corazón en Egipto, refiriéndose al motivo y a la intención. El texto dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, haciendo referencia a la obediencia hacia Moisés, sino que lo desecharon a quien, a Moisés, y en su corazón se volvieron a Egipto. Aunque estaban en el desierto, tenían un corazón puesto en Egipto. Esto está en Hechos 7:39. En Jeremías, el capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿y quién lo conocerá? Aquí el escritor se refiere al motivo, exponiendo la supuesta seguridad que en el interior el hombre tiene de su santidad. Pero Dios, que escudriña todas las cosas, sabe y nos hace entender que estamos equivocados. Por esta causa el texto sagrado dice que Dios no cuenta los corazones, Él pesa los corazones. Y ese término, pesar, tiene que ver con el motivo más que con los hechos. El contar es relativo a la cantidad, el pesar tiene que ver con la calidad y la pureza. O sea que el proverbista dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbio 21:1. El rey David le pidió a Dios que escudriñara su corazón, o sea, mis motivos, mis intenciones, y que descubriera la perversidad en él. Está hablando si en mi forma de pensar, si en mis motivos si mis intenciones hay perversidad, para ser guiado conforme al pensamiento de Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mis pensamientos, mis motivos, prueba y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, según Salmo 139, versos 22-24. Por esta razón, dice el texto sagrado que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al pensamiento de Dios, conforme a los motivos de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, según la amartología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias a sabienda de ellas. El término amartología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que amartología es el tratado acerca del pecado. La amartología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado, no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Entonces, hacer algo, sea bueno o sea malo, óigase bien, hacer algo sea bueno o sea malo,
sabiendo los daños que se van a producir, es premeditación y ante Dios es contado como pecado. No tanto por lo que hiciste, sino por los daños que causaste, sabiendo de antemano los resultados nocivos que ibas a tener. Ahora, maestro, usted está diciendo hacer algo bueno, hacer algo malo. ¿Usted cree que se pueden hacer cosas buenas con motivos incorrectos? Sí, más adelante voy a explicar eso. Inclusive, usted puede hacer cosas buenas con motivos correctos y le es pecado delante de Dios. Porque lo bueno que estás haciendo no son los motivos buenos que tienen, sino es el propósito de Dios en tu vida, porque ninguno de tus mejores motivos ni de tus mejores acciones pueden sobrepasar el propósito de Dios en tu vida. O sea, si tú te levantas a hacer algo con motivos correctos y lo que estás haciendo es bueno, pero Dios no te lo mandó a hacer, estás pecando. Entonces es un tipo de pecado, porque eso es errar al blanco, que es el término Martía, errar al blanco. Entonces debemos tomar en cuenta haciendo cosas buenas, reitero, debemos tomar en cuenta que en haciendo cosas buenas se puede producir daños porque el motivo no es correcto. Las escrituras registran de gente que hicieron cosas buenas y su motivo no era correcto, porque aún de los malos motivos pueden proceder obras buenas, pero nunca de un motivo correcto procederán cosas malas. En esto el principio se mantiene. Este fenómeno es revelado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pasemos a analizar el pensamiento del apóstol. En Filipenses, en el capítulo 1, versos 15 al 16, Pablo dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Según el pasaje, el predicar el evangelio es bueno, pero su fin era malo, porque sus motivos eran incorrectos. Esto indica que de un motivo incorrecto pueden surgir buenas obras para alcanzar un fin de acorde al motivo que se tenga. Entonces, la diferencia solo la puede notar es Dios, que conoce la intención del corazón. El término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. Entonces, por lo general, se denomina pecado toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, de disociedad, no entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes mencionado, que en su apariencia no parecen pecado, sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en el pecado. O sea, pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito actual, el carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios, se cuenta como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que aún haciendo cosas buenas podemos quebrantar un principio de santidad, porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observa que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer, Rahab, la ramera. Eso está registrado en Josué, el capítulo 6, versos 17 al 23. Y por otra parte, por la mentira le quitó la vida a dos personas, que esa fila de Ananías, según Hechos 5, 1, 11. Dios en ambos casos no juzgó la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir. Toma en cuenta que Rahab fue justificada por la fe que tuvo para mentir, no tomando Dios en cuenta la mentira que dijo, sino la fe y el motivo que tuvo para mentir, hasta el punto que aparece entre la lista de los héroes de la fe, según lo que está registrado en Hebreos 11:31, Santiago 2, capítulo 2, versos 25 al 26. Entonces, oiga bien, ¿mintió Rahab? Sí, pero ¿cuál fue el motivo para mentir? ¿Mintió Zafira y Ananías? Sí, pero ¿cuál fue el motivo que tuvieron para mentir? O sea que Dios no vio la mentira, ni juzgó la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir, porque esto tiene que ver con motivo más que con hechos. Como otro ejemplo, vemos a David, no fue juzgado por Dios por haber tomado de los panes de la propiciación. ¿Qué hace esto? Reitero, David no fue juzgado por Dios por haber tomado los panes de la
proposición que solo le era permitido al sumo sacerdote el tomarlos, el consumirlos, él y su sacerdote, porque su motivo fue correcto. David no lo hizo como un acto de rebeldía, sino por la falta de provisión, según lo que está escrito en 1 Samuel 21:1-6. Este es un acto relatado por Jesús en una reprensión que le hizo a los fariseos, precisamente juzgando el motivo equivocado del corazón. Eso está escrito en Mateo 12:3-4. Pero él les dijo, hablando Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? En Marcos 2:25-26 dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? En este caso, Dios le está diciendo a los fariseos y los saduceos que el problema no es hacer las cosas, sino es el motivo que tienes en tu corazón para hacerlo. En el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Dios lo juzgó por la mujer con la cual estuvo. Si hubiese tomado otra, probablemente Dios no le hubiera dicho nada. Eso está escrito en 2 Samuel 12:1-9. O sea, ten presente que la santidad, esto tenemos que tenerlo en claro. Vamos a tener en claro y vamos a tener presente que la santidad nace del corazón y radica en su motivo. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado, aunque no lo ejecutes. Si tu motivo es incorrecto, ya has pecado aunque no lo ejecutes. Por esta razón, no te guardes ni te cohibas simplemente de hacer las cosas. Analicemos el motivo. Si nos cohibimos de hacer algo, pero en nuestro corazón nace y está la intención ajena al propósito y a los designios de Dios, ya hemos quebrantado un principio de santidad. Dicha intención ajena a los designios de Dios se cuenta como pecado de omisión, aunque no se ejecute. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aunque no vaya al hecho, ya adulteró con ella en el corazón, porque esto tiene que ver más que con hechos, tiene que ver con motivos, según Mateo 5:28. Por esta causa afirmo que la santidad no es una lista de cosas que puedes o no puedes hacer, o que tienes o no tienes que hacer. Sobre estas cosas está el motivo del corazón, que es de donde proceden las cosas. En cuanto al motivo en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que aún haciendo las cosas con motivos correctos ante Dios, lo que haces se puede considerar pecado, porque no es lo que haces para Dios lo que cuenta, es que hagas lo que Él te mandó a hacer. David propuso en su corazón construir un templo para Dios y su motivo era correcto y su obra era buena, pero si lo hubiera hecho, hubiese sido contado como pecado, porque no fue a él a quien Dios escogió para tal fin, sino a su hijo Salomón. Nunca olvides esta verdad. Ninguna de nuestras mejores intenciones, motivaciones y acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 8? Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esto indica lo que está escrito, que
Si David hubiese hecho el templo con motivos correctos, la obra es buena y el motivo es bueno, hubiese pecado porque no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que tener en cuenta que esto es más que hechos, tiene que ver con motivos. Estamos desarrollando el tema lo que no es santidad para que usted pueda presentar lo que es santidad. El segundo punto es que la santidad no tiene nada que ver con la moral. La moral relativa a la conducta, la ética y las reglas de urbanidad tienen que ver con las buenas costumbres y es adaptable a las culturas. O sea, tome en cuenta que una persona puede tener comportamientos inmorales y no estar pecando. La esquizofrenia puede llevar a una persona a tener una conducta inmoral sin quebrantar los principios de santidad. O sea, su estado patológico lo excluye, según la amartología, de la posibilidad de pecar. Porque si entendemos lo que es amartología, que es la ciencia que se encarga de juzgar el pecado por intención más que por hecho, entonces la intención de una persona que esté pasando por un problema de esquizofrenia, pues no es mala, porque él no sabe lo que está haciendo. Entonces, el estado patológico de un individuo que esté con conductas inmorales lo excluye, según la amartología, de la posibilidad de pecar. O sea, dicho estado se considera en lo similar al de la inocencia, que es el estado donde se desenvuelven los niños en su primera etapa. O sea que un niño no puede ser juzgado por las autoridades, ni siquiera por Dios, mientras esté en la inocencia, sea cual sea su comportamiento. Por otra parte, hay que entender que para nosotros algo puede considerarse pecado desde el punto de vista moral y podemos hacer juicios sobre ellos por no conocer las culturas. Y al analizar lo que juzgamos desde el sentido cultural, está muy distante de lo que es pecado. En una ocasión leí un ejemplo que quiero presentarlo. La conocida predicadora Daisy Osborne, la esposa de T.L. Osborne, cometió una imprudencia en una tribu en el África, donde estaban predicando, al mandar a colocar brasier a las mujeres que habitaban en unas aldeas. Según esa cultura, era normal no usar esta prenda. Era normal. Sin embargo, ella vio el acto como inmoral y lo juzgó como pecado. Pero según las culturas africanas, en esa aldea eso era normal. De hecho, las únicas mujeres que se cubrían los senos eran las prostitutas. Entonces, no podemos en su totalidad decir que lo que estás haciendo inmoralmente es pecado, porque eso tiene que ver con cultura, también tiene que ver con estado patológico y entre otras cosas. Entonces, hay términos, por otro lado, hay términos que según el lenguaje, los idiomas, los dialectos, las culturas, no deben pronunciarse en ciertas naciones, países, estados, pueblos o aldeas, porque el hacerlo se te puede considerar pecado bajo el conocimiento que se obtenga en la intención del corazón al decirlo. Estuve en una nación ministrando en una poderosa iglesia, un seminario que estoy desarrollando, y el pastor, me reservo el nombre de la nación, el pastor cuando subió al estrado, él dijo, bueno, aquí me siento muy orgulloso de haber conseguido a un hombre que está considerado como uno de los cabrones más grandes que tiene Venezuela y Latinoamérica en el conocimiento de la palabra. O sea, yo me quedé, yo como que escuché mal. Digo, sí, el pastor dijo, este hombre que usted ve acá, este es el maestro José Briceño, este es el cabrón más grande que tiene Latinoamérica en el conocimiento de la palabra. Maestro, pase adelante. Y la gente empezó a aplaudir. Lo tomaron como normal. Resulta que el término cabrón, que no es un término obsceno, según bíblicamente hablando, porque el término cabrón es el macho de la cabra. Lo que pasa es que eso suena mal, según las culturas en algunos estados, naciones, países y pueblos, suena mal, y colocaron en nuestra Biblia macho cabrío, pero el término es cabrón, es el macho de la cabra. Y allí, en ese estado, en esa ciudad, en esa nación, en ese país donde estuve,
El término cabrón es el que más sabe, el que más manda, es el berraco, es el verdugo, es el genio, es el sabio, es el que sabe. Y el hombre me llamó cabrón delante de todo el mundo. Tú dices eso en Venezuela y eso está mal, porque según las culturas en Venezuela eso está mal. Ahora, yo no tengo costumbre de estar hablando, de estar expresando ese término. Lo estoy haciendo porque estoy enseñando. Entonces, si para mí no es una costumbre el decirlo, expresarlo, pues ni siquiera en esa nación yo lo voy a hacer porque mi motivo no es correcto. Puerto Rico. En Puerto Rico el término bicho tiene que ver con el pene del hombre, con el miembro viril. En Venezuela no, en Venezuela bicho es cualquier cosa que usted pueda agarrar. En una ocasión yo estaba trabajando y le dije a uno de los que estaban, que era mi ayudante, mira, pásame el bicho de bichar para bichar el bicho. Y normal, cuando yo digo pásame el bicho de bichar para bichar el bicho, eso es normal en Venezuela, pero no lo digas en Puerto Rico porque está mal. En Venezuela el término coger tiene que ver con relaciones sexuales. Tuvo un puertorriqueño en Venezuela y el puertorriqueño decía, hermano, en la playa, estábamos en la playa y él decía, el que me coja le doy $10, el que me coja le doy $10, el que me coja le doy $10. O sea, le está diciendo, el que me tome, me haga acto sexual, pues yo le doy $10. Yo sé, yo tuve que llamarlo y sentarlo, mira hermano, aquí no hable así, porque el término coger tiene que ver con relaciones sexuales. Me pasó un caso en el Perú. En el Perú llegué como a las 11 de la noche y pedí lo que en Venezuela se conoce como pincho. ¿Sabe? Esos pedazos de carne, trozos de carne metidos sobre una madera, metidos incrustados en la madera y que son asados, pasados en el carbón. Pues yo pedí 2 pinchos grandes y gruesos. Resulta que el que me está atendiendo no entiende el lenguaje, disculpe caballero, no le entendemos lo que usted está pidiendo. Le digo 2 pinchos grandes y gruesos y se acercó peruano que andaba conmigo y le digo, perdón, es que él es venezolano. Tráigale, por favor, lo que él pide son anticuchos. En Perú, el pincho se le dice anticucho. El anticucho en Perú, en Venezuela se dice pincho. Pero en el Perú, pincho es el pene. O sea, yo le dije a la persona, según la cultura, hágame el favor y me trae 2 penes grandes y gruesos. Eso es lo que yo le dije. Pero según la cultura, ya, no es juzgado. Aquí en Venezuela no está mal el decir pincho, pero en el Perú, cuando usted habla de pincho, está hablando del miembro viril, está hablando del pene. Entonces, yo le estoy pidiendo al que me está atendiendo, por favor, tráigame 2 penes grandes y gruesos. Sí, eso fue un show, porque después el pastor que andaba conmigo, que es mi hermano respetado y querido Julio Cáceres, es peruano. Él se echó a reír y nos reímos porque cometí el más grave de los errores por ignorancia, pero no me fue considerado como pecado. ¿Por qué? Porque mi intención, mi motivo, además de mi motivo y mi intención fue correcto y también tiene que ver con culturas. Por otro lado, hay quienes obran en forma apegada a la moral y a la ética de sus creencias, pero su motivo es equivocado. Y ante Dios es pecado lo que están haciendo, porque el motivo es incorrecto. Este fue el caso juzgado por Jesús cuando hizo referencia a la posición de los fariseos que actuaban con toda la moral y la ética, pero en su corazón había perversidad hasta el punto que Jesús lo llamó sepulcros blanqueados y generación de víboras. Eso está escrito en Mateo, el capítulo 23, versos 25 al 27. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro se estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso, del plato, y para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, si nosotros estudiamos esto desde el punto de vista etimológico, tomando en cuenta las palabras, los términos, la expresión sepulcros blanqueados y la acción de limpiarlo de afuera del vaso y del plato,
culturalmente tiene que ver con la ética, la moral, con reglas de urbanidad en lo que los fariseos se movían, pero la expresión huesos de muertos y de toda inmundicia en contraste a lo hermoso del sepulcro por la parte de afuera, refleja el motivo incorrecto, la hipocresía, el engaño, la falsedad, la mentira, en lo que los fariseos se movían en su apariencia, cubriéndose con la moral y la ética, pero en cuanto a Dios, que no puede ser burlado, que conoce la intención de corazón, estaban confinados al infierno, estaban descubiertos. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Vio? La intención, el motivo, más que con la acción. Eso se está dando en nuestros tiempos. El tipo de ministros, que no son todos, pero los hay, que tenemos en nuestras congregaciones, ministrando con apariencia de piedad, con toda la moral y la ética del mundo, pero por dentro son como los sepulcros llenos de podredumbre, de mentira, engaño, falsedad, fatuos, rebeldes, promiscuos, fornicarios, altivos, prepotentes, soberbios, amadores de sí mismos, crueles, ávaros, ingratos, implacables, calumniadores, traidores, amadores de sí mismos, lleno de filalguria, fila de filiguria, de lujuria, amor al dinero, que fue el término que utilizó Pablo, gentes que lo que son codiciosos del dinero, gentes que en nuestras iglesias viven de apariencia, que fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: no vivas de apariencia, vive la fe no fingida que vio tu abuela Eloy de tu madre Unice, es no vivir de apariencia, llenos de deseos de ser aplaudidos, vanagloriosos, gentes que tienen sed de prestigio dentro de la iglesia. Eso es el tipo de ministerio. Y Pablo, eso lo tenemos en la iglesia, viven de apariencia. Y Pablo lo dice en segunda carta a Timoteo 3:2-8, porque habrán hombres amadores de sí mismos, narcisistas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Esto tiene que ver con ¿qué? Con la moral, o sea, gente que se mueven en toda la moral, ya tú sabes, en la moral, pero cómo están por dentro. Lo otro que hay que entender en cuanto a qué es lo que no es la santidad, qué no es la santidad. La santidad no es una imposición ni nace de ella. Tenga presente que estamos tratando desarrollando el tema, lo que no es santidad. La santidad no es una imposición ni nace de ella. La santidad no es producto de lo que se impone hacer, sino de lo que se expone para hacer con motivos correctos en relación al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. La santidad es producto de conocer ciertos principios de cosas que se deben, no es que se tienen, que se deben hacer y no que se tienen que hacer. O sea, cuando no se tiene poder de decisión y elección, no se puede conducir a la santidad. O sea que el imponer es el lenguaje de la ley, el exponer es el lenguaje de la gracia. O sea, por esta razón Pablo expuso que como creyentes libres del estado de pecado, estando en el estado de justicia, fuimos llamados a administrar la multiforme gracia de Dios.
dándonos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. En el huerto del Edén, Dios le presentó al hombre el bien y el mal, pero le dio derechos para escoger, respetando su libre albedrío. O sea que Dios nunca impone su palabra, oígase bien esto, nunca Dios impone su palabra, ni Dios manipula, ni intimida, ni controla con su palabra, jamás. Cuando alguien se sube al púlpito y te presenta una palabra y con ella te manipula, te intimida y te controla, eso no es bíblico, eso no es escritural, eso es una influencia satánica, eso es darle mal uso a las escrituras. Dios nunca impone su palabra ni su voluntad, Dios la expone. De nosotros depende que la obedezcamos. O sea que la santidad es producto de una decisión muy personal, producto de la sumisión en un sometimiento a los principios de Dios con motivos correctos. Entonces, la voluntad de Jesús no era la voluntad del Padre. Óigase bien esto, la voluntad de Jesús no era la voluntad del Padre. Que Jesús hizo la voluntad del Padre, dejando de hacer su voluntad otra cosa. Jesús tuvo de parte de Dios poder de elección. Él dejó de hacer lo que él podía hacer en su voluntad para hacer y cumplir de las demandas del Padre, según Marcos 14:36, Lucas 22:42. Entonces, cuando se viola el libre albedrío, no hay lugar para la santidad genuina. Si a una persona no se le otorga libertad para hacer las cosas, nunca madura y por ende nunca aprende a pensar y a valerse por sí mismo. Lo otro que hay que tomar en cuenta, la santidad no es producto de la manipulación, la intimidación y el control. Manipular es el acto de intervenir de forma poco escrupulosa para obtener beneficios propios ajenos a la voluntad de otros, aunque no es un término que pertenece a la teología. Desde el punto de vista literal, dichas acciones rompen con el principio de santidad. La santidad no tiene nada que ver con el intimidar. El término en griego es esturo, que indica aterrar, amedrentar, asustar, según Filipenses 1:28. La intimidación es el acto de causar temor sobre una persona con el fin de controlar su voluntad. Cuando yo presento una palabra y a través de la palabra yo intimido, por decir algo, produzco temor, produzco inseguridad en la persona, maldito soy con maldición, dice la Biblia. Si ustedes no diezman, el devorador va a venir sobre usted y le va a acabar con todos sus bienes. Y si usted no presenta primicias, a usted le va a ir mal durante todo el año. Eso es satánico. Hacer eso es satánico, eso es una influencia y eso es un principio satánico, porque Satanás se mueve en la manipulación, la intimidación, el control. Entonces, cuando presento una verdad, debo exponerla para que el poder la tome, la asume o la deje. Ese es el problema del pueblo, pero nunca imponerle una verdad. Controlar indica intervenir, que tampoco tiene que ver con santidad. El controlar indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de otros. Entonces, manipulación, la intimidación y control son factores que rompen con el principio de la santidad y a su vez son principios satánicos con los que se mueve el ocultismo. Entonces, cuando nosotros tratemos el tópico de la voluntad relativa a la obediencia para conducirnos a la santidad, vamos a presentar mayores detalles del asunto. Ok, terminamos con el estudio. Hemos desarrollado el tema acerca de lo que no es santidad. En nuestro próximo estudio vamos a hablar de lo que es la santidad. Ok, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com
Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.